Y también no sé, no podemos malinterpretarlo, ¿verdad? De que nosotros vivimos sin ley. Acuérdense que en nosotros debe de estar la ley de Cristo. Por eso es importante entender, tenemos a Cristo. Dice, con Cristo ya estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Él ahora vive en mí. Amén. Entonces, ahora lo que nosotros debemos de ver en nuestra vida son los frutos que hay en cada uno de nosotros. Esos frutos poderosos, esos frutos que el Señor manda a nosotros, que veíamos la semana pasada, que lejos de ser reglas, se trata de los frutos del Espíritu Santo, que es amor, el gozo. Esas son evidencias de que Cristo mora en nosotros. El perdón, la paz, la gracia, todo eso, hermanos, la mansedumbre, la templanza, son los frutos que se ven de que Cristo mora en nosotros. Por eso dice ahí, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. No hay una ley, ¿verdad?, contra esas cosas. Entonces, esa es como la introducción de la semana pasada, ¿va? El resumen de la semana pasada que estuvimos viendo. Y creo, hermanos, que es un tiempo donde la iglesia tenemos que seguir esforzándonos, porque la palabra de Dios es viva y penetra los corazones. Hoy vamos a estar, la semana pasada vimos que solamente Cristo, ¿verdad? Por eso es algo tan fuerte, el que lleguen y que te digan, no, pero ¿cómo que solo Cristo? Muchos religiosos, ¿verdad? Como los fariseos que decían, no, o sea, ¿cómo? No, ahí no entra en mi modo cuadrado que tengo. Cristo no, ¿cómo va a sanar así de la nada? ¿Cómo va a perdonar pecados y se va a levantar el paralítico? No lo entendían, porque ellos pensaban que el paralítico tenía que hacer largas oraciones, quizás, ¿verdad?, que a lo mejor ir y darle las cosas a los, ¿cómo se llama?, a los huérfanos, quizás de darle el dinero a él, pero no entendían cómo por gracia Jesús estaba dando todo. O sea, no hacía nada. No era que ellos hacían algo, no era que el paralítico hizo algo, María Magdalena hizo algo, aquellos leprosos, no era eso. Lo único que ellos hacían era creer en él, como el ciego Bartimeo y todos los milagros que el Señor hizo, la mujer de Cananea, ¿verdad?, o Sirofenicia. Todos esos milagros tenían algo en común, que ellos creían. Y ahí fue donde se derramó la gracia de Dios, el favor de Dios. Y esto es algo que no entendían los religiosos de esa época, porque ellos decían, ¿cómo? Si yo ayuno, yo oro, yo hago esto, yo lo otro, ¿y por qué a mí no? Porque no habían entendido que la salvación que venía ya era por pura gracia de Dios. Y eso trae consecuencia. La gracia, hermanos, trae consecuencia a los frutos de Dios. Esas son evidencias del que Todopoderoso ha entrado en nosotros. Ese es el secreto de solo Cristo que estuvimos viendo la semana pasada. Solo en Cristo, solo Cristo. Ahora vamos a ver el segundo secreto, que es el de la respuesta de la oración. Este secreto está glorioso, hermanos, y vamos a empezar leyendo. Ahí vienen textos. Esta semana vamos a estar hablando de lo importante y de creer que hay respuestas. Y de hecho, hermanos, es una evidencia de que Cristo ha entrado en nuestras vidas esas respuestas. Porque las respuestas de Dios son para sus hijos. Claman los justos y Jehová los oye. Y es lo que vamos a estar viendo esto, amén. Así es que vamos a ver en Mateo 7, 9, 10. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Ok, miren qué bonita palabra, hermanos. Qué precioso es poder entender esto, ¿verdad? Estamos hablando de que por gracia ya somos hijos, por gracia de Dios. No es que lo merezcamos, no es que hicimos algo, que seamos mejores que otros, no es que, pues incluso dice la Escritura que Él escoge lo vil y lo menospreciado, ¿verdad? Si en dado poder podríamos gloriarnos, dijo el apóstol Pablo, es en eso, en que no teníamos nada y Cristo nos ha dado todo.
Pero ahora, hermanos, vamos a ver que hay un secreto para los discípulos de poder vivir esa vida abundante. Y es saber que nosotros contamos con la respuesta a la oración de nuestro Dios. Muchas veces nos ponen a Dios como malo, ¿verdad? Y ahorita la sociedad ve a Dios como malo. El otro día un mismo pastor oía yo, ¿verdad? Como decía, un pastor de aquí, de Juárez, decía, no, es que el amor es lo único, el amor es lo único. Y luego dice, pero no, tenemos que ir viendo, dice, porque no entiendo yo, él mismo decía, no entiendo yo cómo puedo explicarle a una persona que perdió a su hijo el amor de Dios. Un pastor, ¿verdad? Un pastor, y digo, bueno, ¿cómo podemos explicarle? Pues que no fue Dios, es Satanás el que está haciendo esos destrozos. Que hasta cierto punto Dios ha permitido, pero que es Satanás el que vino a meter ese odio y esa destrucción. Que Cristo quiere dar vida y vida en abundancia. Nuestro Dios es Dios bueno. Es como dice aquí, ¿qué hombre, verdad? ¿Qué hombre hay entre nosotros? Si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra. Eso no es algo lógico, no es una mente cuerda, no es una mente humana. Bueno, ya no digamos humana, ya no es una mente lógica. Si hasta los animales, sus hijos les piden comida y ellos lo hacen, ellos le dan de comer, ellos le sustentan, ¿verdad? Porque dice ahí, ¿quién de vosotros es capaz de que si tu hijo te pide un pescado, le vas a dar una serpiente? No hay lógica, no hay cordura, solamente un demente, dijo una hermana, un descerebrado, alguien que no tiene una mente cuerda podría hacer eso. Y nuestro Dios es un Dios bueno, hermano, nuestro Dios es un Dios bueno. Nosotros tenemos que entender esto. Nuestro Dios es Dios bueno. Cuando nosotros nos acercamos a Él, debemos de creer que Él es bueno. Que Él es bueno y que si nosotros vamos a pedir para nuestro sustento, Él nos lo va a dar. Porque nuestro Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios es un Dios bueno. Nosotros debemos de entender que ahora somos hijos y herederos de Dios. Ahora como hijos tenemos el derecho o tenemos el privilegio, tenemos el favor, porque su palabra lo dice, la promesa de que Él nos oiga y que responda a nuestra oración. Él dice en su palabra que Él prometió sustentarnos y Él lo va a hacer. Él, si nosotros le pedimos algo, lo va a hacer, como dice, conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad, no conforme a nuestros deleites o a nuestra arrogancia, sino conforme a su voluntad. Nosotros tenemos hijos y nosotros siempre tenemos que cuidar de ellos. Y más cuando son pequeños. Ellos nos piden de todo, nos piden todos los dulces todo el día. ¿Por qué? Porque eso les causa alegría. Pero a veces no es necesario, no es bueno darle todos los dulces. Pero yo como padre, sí tengo que darle lo que él necesita. Sí tengo que darle toda su comida, toda su higiene, todo lo que él está necesitando, yo se lo tengo que dar a él. Porque él es mi hijo y yo soy responsable y así es nuestro Dios. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Vamos a estar leyendo otras lecturas. Porque nosotros, hermanos, somos también administradores. Y vamos a leer 1 Corintios 2:3. Es 1 Corintios 2:3. Esa es la palabra de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ok. Nosotros como administradores tenemos que también ser hallados fieles, ¿verdad? Eso también es hasta cierto punto es una bendición que nosotros debemos de tener en nuestras vidas, de ser fieles a Dios, Nosotros tenemos que cumplir con eso. Es lo que estábamos viendo, ¿verdad? O sea, se ve cuando Cristo ha entrado a nuestras vidas. Se ve cuando Cristo ha entrado en nuestras vidas porque hay respuesta también de nosotros a Él.
en esta semana me tocó compartir y es más o menos lo que compartía, que decía, bueno, lo importante de Juan 15:4, que dice que permanezcan en mí y yo en vosotros. Entonces es algo mutuo. Si nosotros permanecemos si Dios permanece en nosotros, nosotros vamos a permanecer en Dios. Eso tiene que ser así. Si ya conocimos a Cristo, ninguna persona que conoce a Cristo puede volverse atrás. Y si lo hace, sería una persona miserable, ¿verdad? Triste, angustiada, porque las personas que conocemos a Cristo no podemos volvernos atrás. Ya lo conocimos, ya sabemos quién es, vemos su poder en nosotros. Por eso nosotros, dice que se requiere que los administradores sean hallados fieles. Vamos a leer Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso es poderoso. Esta oración del justo puede mucho. ¿Saben, hermanos? Cuando yo leí esta oración, cuando yo leí esta palabra, yo no me identificaba mucho con esto, porque cuando uno habla de una persona justa, uno habla de una persona casi perfecta, ¿verdad? Una persona justa. Y si yo les digo aquí, ¿quién es justo? Y quizás unos la dudemos más y digamos, ay, pues es que ayer hice esto, antier hice aquello, o hice esto. Entonces son cosas, hermanos, que a veces uno mismo dice, ay, no soy tan justo. Pero cuando entiende uno, hermanos, entiende uno que uno ya es justo porque Cristo nos ha justificado. El justo por la fe vivirá. Dice la escritura, ¿verdad? Y luego habla, dice su palabra, ¿verdad? Que la oración del justo puede mucho. Pero como dicen las palabras, ¿quién es el que justifica? Dice, ahora pues, ¿quién acusa a los escogidos? Si Cristo es, ¿quién lo justifica? Por eso dice los justos. Ahora nosotros nos podemos llamar justos y no perfectos, sino que hemos sido justificados por Cristo. Esto es algo glorioso, hermanos, cuando uno va entendiendo esto, porque miren, el hombre siempre tiende a justificarse. Y usted chéquelo, ¿verdad? Cuando, por decir, uno hace algo que no está tan bien, se justifica. Es que me levanté tarde, es que mi esposo no me dejó, uno se justifica. Ahí no hay justificación de Dios. Incluso cuando uno hace algo malo, que uno ahí ya cometió un error y, no sé, le grité al hermano. Y si yo me justifico y digo, es que le grité porque se lo merece, o porque él tuvo la culpa, o porque él, o sea, echándole la culpa a alguien más, me justifico yo sola, ahí no hay justificación en mí. Ahí no hay justificación en mí, hermanos, ahí no va a haber justificación en mí. Y esto es algo así bien maravilloso, porque cuando uno lo entiende, o sea, uno va a ir ahí diciendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Miren, cuando uno va ante Dios y ora, y fíjense las oraciones que hacemos. Señor, ayúdame en mi matrimonio, es que mi esposo es así, mi esposo es asá, mi esposo es asá, mira, yo ya también por eso ya también quiero ser así, pero cambia a mi esposo porque mira, por él soy así. Eso ya no es una oración donde Cristo te va a justificar. Esto es una oración donde te justificaste y ya no hay justo ahí. Entonces, el justo, hermanos, es cuando va ante Dios y deja que Él lo justifique. Es cuando se declara culpable, pero Dios le justifica con su sacrificio. Señor, reconozco que con mi esposo, la he regado, lo ofendí, me molesté, no lo perdoné, X o Y, pero te pido que me perdones, sé que necesito, sé que yo necesito ponerme a cuentas contigo, sé que yo estoy mal,
pero ayúdame a cambiar, Señor, líbrame de estos pensamientos de coraje, de rencor. Esto es que Cristo me justifique. Cuando yo acepto mi culpa y no pongo a mis demás hermanos o a las demás personas como que por ellos es que estoy haciendo esto. Cuando yo me justifico, no hay justificación, no soy justa. Pero cuando Cristo, y dejo que Él me justifique, ahí es donde ya entra la justicia de Dios y yo soy justo. Y por eso dice, la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir que puede mucho? Que tiene mucho poder, hermano, tiene mucho valor en el cielo. Que en el cielo, hermano, escuchan esa oración del justo. Que esa es la oración que está escuchando el Señor. Que esa es la oración a la que dice, hey, cállense, déjenme, voy a oírla y voy a hacer lo que me está pidiendo. Porque la oración del justo puede mucho, hermanos, en el cielo. Y eso hace que en la tierra, hermanos, sea estremecida con poder. Que en la tierra sucedan cosas poderosas. Que en la tierra pasen cosas gloriosas. Porque la oración del justo puede mucho. La oración de las personas que entienden que han sido justificadas por Dios, que no se justifican a sí mismos, que no nos justificamos, ¿verdad? Hermanos, todos en esta vida tenemos situaciones bien difíciles y nos toca convivir con personas y las personas nos moldean y las personas nos van ahí haciendo cositas en nuestra vida. Y ahí, hermanos, es donde tiene que entrar que Dios nos justifique. Señor, le grité, pero tú viste cómo me gritó, ¿eh? Tú la viste mira, y es que ya me tiene harta porque mira, me ha hecho esto y esto. Te estás justificando el por qué tú le gritaste. Y ya no dejaste que Dios te justificara, sino que tú solita te quisiste justificar o solito. Esa no es una persona justa. Cuando tú vas ante el Padre y dices, híjole, Señor, tu palabra dice que yo no debo de pelear con mi hermano y peleé, perdóname. Ayúdame a tener paz con ella, no quiero tener rencor. Ay, Padre, ayúdame a amarla, a bendecirla. Perdona mi maldad, perdona esta reacción que tuve de impaciencia, de intolerancia. Y ayúdame tú. Esto, hermanos, es la oración del justo que puede mucho. Esta es la oración del justo que cambia y que siembra la tierra, hermano, que transforma la tierra. Porque estas oraciones son las que son contestadas ante el Padre. Y el justo va y dice, Señor, obra en mi vida. Señor, transforma mi vida, cambia mi vida. Y Dios empieza a cambiar mi vida y empieza a cambiar a las personas que están a mi alrededor. Qué bonito, hermanos, es entender esto. La oración del justo puede mucho. Vamos a leer Mateo 7 y 8, por favor. Amén. Amén. Dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora ya tenemos esa promesa de Dios, esa promesa para nosotros, de pedir, de buscar, de hallar, ¿verdad? Como dicen, el que busca halla, el que llama se le abre. Y a veces, hermanos, creo que esto es muy importante de hacerlo. Antes de ir y llamar a otro lado, es ir y llamar a Dios, ¿verdad? Es ir y pedir a Dios. Antes de endrogarnos, antes de hacer locuras, es ir ante Dios y decir, Señor, ayúdame con esta situación. Dios no se molesta, hermanos. Dios no se molesta de que nosotros pidamos. La otra vez yo les decía que no debemos de hacer oraciones egoístas, porque muchas veces sí nos convertimos en mucho egocentrismo de querer nada más pedir para nosotros. Señor, dame un carro. Señor, dame una casa. Señor, o sea, esas oraciones también son muy egocentristas. Por eso dice la Escritura, pedid
¿verdad? Pedir y piden mal porque piden para sus deleites. Pero estamos hablando del pedir, hermano, lo que necesitamos. Y si realmente lo necesitamos, si yo realmente necesito un carro, ¿por qué no pedirlo a Dios? Señor, tú sabes que yo necesito este carro, necesito moverme, se me haría más fácil, podría avanzar más. Esa oración sí la escucha, pero si yo tengo 3 carros y Señor, dame otra trocota, pues ya eso es algo ya de avaricia, ¿va? Entonces, Dios va sabiendo lo que necesitamos, Dios va sabiendo lo que necesitamos. Si yo necesito algo, a lo mejor, ¿verdad? Necesito para la escuela de mi hija, necesito o la sanidad de mi hijo, lo que sea. Pedir. Tenemos que aprender a pedir a Dios, doblar nuestra rodilla y decir en humildad, Señor, te necesito esto. Y aprovechando, hermanos, yo estoy pidiendo para que Dios nos mande un carro para Daniela, porque la universidad está re lejísimos. Amey va por ella y la lleva, y todo el día casi se la mantiene por allá, y digo, Dios mío, danos para ese carro, ¿verdad? Danos para ese carro, porque nosotros creemos que lo necesita. Ahora, si Dios no nos lo da, entonces no le iba a hacer de bien a ella. Pero esto es algo que estamos nosotros ahorita pidiendo en el nombre de Jesús. Y yo creo que lo va a hacer, porque no es de que yo lo quiera para mí o para mis deleites, sino es una necesidad. Es importante, hermanos, que lo entendamos, porque acuérdense, el entender, dijo Daniela, es que no nada más es entender, sino es que podamos transmitir el mensaje, ¿verdad? A la iglesia, porque eso es lo que estamos haciendo los viernes. Cada uno, como ustedes, como maestros, no es nada más aprender, ya lo sé, sino es transmitirlo de una manera correcta a la iglesia, que la iglesia pueda entenderla, que la iglesia pueda entender esta palabra gloriosa para su vida, y que no nada más yo les he dicho, hermanos, que este discipulado no es nada más para que yo sepa. Sí, Dios responde. Sí, y clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Sí, no lo sabemos de memoria. Pero lo vivimos. ¿Hemos experimentado esas respuestas de oración en nuestras vidas? ¿Hemos experimentado ese poder de Dios en nuestras vidas? ¿Hemos visto a nuestro Padre cómo nos ha provisto el pan en nuestra mesa? Cuando le hemos pedido y no nos ha dado esa víbora, ni nos ha dado esa piedra, sino que hemos visto la provisión gloriosa en nuestra mesa. Hemos visto, ¿verdad?, cómo el Señor ha perdonado y nos justifica. Eso es transmitirlo, hermanos, cuando nosotros lo vivimos. Y que ellos también, hermanos, el propósito de esto es que la iglesia pueda vivir esta palabra. Hermanos, estamos viendo los secretos de los discípulos. Y si estamos viendo los secretos, hermanos, es para entender cómo es que tuvieron tanto éxito. ¿Cómo es que vivían en ese poder? ¿Cómo es que ellos podían enfrentar cualquier situación? Pues nosotros vemos, hermanos, vemos la respuesta de oración. Esa respuesta que ahorita a veces, hermanas, la vemos ya más turbia, porque a veces no entendemos muchas cosas. Pero miren, los primeros discípulos, ellos oraban. Y ellos oraban a Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Pedro estuvo en la cárcel? Dice que la iglesia estuvo orando. Ellos oraban para que Pedro saliera de la cárcel. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿No se abrieron las puertas, que un ángel fue a abrirle las puertas a Pedro? Y fue tanta el impacto, porque todavía estaban orando, cuando llegaron ahí a esa casa y llegó Pedro a tocar. La muchacha que le abrió no le cerró la puerta ahí, ¿no cree? Y pues ábreme, ¿verdad? ¿Lo ve? No, le cerró la puerta porque le dio miedo. ¿Cómo ya estás aquí si estás en la cárcel? Tuvieron que salir los otros, ¿verdad? Y abrir la puerta para que pudiera entrar, porque fue tal la respuesta de Dios y tan pronto para la vida del apóstol Pedro, que dice que un ángel fue y le abrió la puerta. Un ángel fue y le abrió la puerta. Qué bendiciones poder ver eso, hermanos. Esas son las bendiciones de Dios para nosotros. Y esas son las respuestas que nosotros necesitamos verlos.
Esas son las respuestas que nosotros necesitamos. Son parte de las evidencias de lo que Cristo está haciendo en nosotros, hermanos. Y esto, hermanos, es algo que nosotros debemos experimentar, amén. Es muy importante poder, hermanos, vivirlo en nuestras vidas. Ahorita que estábamos hablando, estoy pensando, ¿verdad?, en los puntos. ¿Cómo debemos de resaltar, por decir, en el primer punto, la bondad de Dios? El entender que Dios es bueno y mucha gente ahorita que lo está viendo como malo, ¿verdad? Mucha gente lo ve como un Dios malo, un Dios que no le da lo que necesita, que lo que quiere. Pero a veces lo vemos ya como niños berrinchudos, ¿verdad? Cuando yo a mi hijo no le doy el dulce, me puede ver como mala. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dice? Pero porque somos niños. Todavía somos niños en esto. Entonces ver que Dios es bueno y lo que nos va a dar es por nuestro bien. El otro punto, hermanos, de ser fieles es permanecer en Dios para poder ser fieles, como decía Gaby, ¿verdad? Necesitamos permanecer en Dios. Permanecer en Dios es permanecer en su palabra. Y eso, hermano, de la justificación, yo me acuerdo en la Biblia, ahorita se me vino a la mente esa parábola que el Señor decía del pecador y el publicano, ¿verdad? Del fariseo y el publicano. ¿Cómo entró el fariseo diciendo, Señor, gracias porque yo hago esto, yo hago el otro, yo voy allá, yo voy acá, yo voy hasta allá? Esa oración, fíjense lo que el Señor dice, Él entró haciendo alarde de todo lo que hacía, de todos sus logros, de todo su poder, de todo lo bueno que Él era, de todo lo bueno que Él hacía. Y el publicano entró de otra forma, entró humilde y agradecido y implorando, dice, sé propicio a mí que soy pecador. Cuando entendemos que sé propicio a mí es, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Es lo que decía, entender que somos culpables delante de Dios, ¿verdad? Entender nuestra culpabilidad delante de Dios. Entender acercarnos a Dios pidiendo siempre misericordia. El entender de que humanamente hablando nos equivocamos, hermanos. No somos perfectos. El hecho de que seamos fieles, el hecho de que seamos justos, no quiere decir que seamos perfectos. Tú de repente te molestas y a veces gritas de más, o a veces tu corazón se llena de rabia, o a lo mejor no de esas, pero dentro de ti a lo mejor hay amargura. Te puedes equivocar, pero el asunto no es que tú digas, no, pues es que, pero yo estoy en la alabanza, por eso, pues ya eso es una justificación. Eso no te justifica. Por eso el Señor al último de esa parábola dice, ¿quién creen ustedes que se fue? Dice ahí que se fue justificado. ¿Quién de los dos? Les hizo la pregunta. ¿Quién de los dos se fue justificado a su casa? Cuando nosotros logramos entender esta oración, hermanos, el verla así, como decimos, el justo, la oración del justo puede mucho. Porque creen, este publicano se acercó al Señor de una manera correcta, reconociendo su falta ante Dios. Reconociendo su falta y dejando que Dios lo justifique. Esto, hermanos, es la oración del justo que puede mucho. En esta oración del publicano, lo pueden buscar, ahorita yo no tengo la cita, le digo que ahorita se me venía a la mente esa cita. No la tengo a la mano, es el publicano y el fariseo y el publicano. Esta, hermanos, es una historia que nos narra claramente cómo debemos acercarnos a Dios. Cómo debemos acercarnos a Dios, entendiendo, hermanos, que si somos justificados es por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. No es porque, me porto muy bien y ahora yo soy la mejor y ahora yo leí la Biblia 10 veces y ahora yo. Porque, hermanos, a nosotros nos ha pasado mucho esto. Las personas que a veces se meten más con Dios tienen un peligro. Y el peligro es el orgullo, es la soberbia, es el empezar a creerse más que los otros o incluso que merecen más que los otros. Mantengámonos, hermanos, siempre en la posición
de entender que Cristo es quien nos justifica. Que Cristo es quien, no nos justifiquemos delante de Dios. Ay, Señor, yo soy el único que vengo a hacer el aseo, ¿y dónde están aquellos? Y yo. Como decía un hermano, a ver, ¿dónde están todos? ¿Dónde están? A ver, ¿y por qué nada más yo hice el aseo? ¿Y por qué nada más yo? Y a veces hasta así, nada más hasta con Dios vamos también, y Señor, y nada más yo, y me han dejado solo. Como Isaías, nos justificamos, no. Vamos a hacerlo, hermanos, en el nombre de Jesús, viviendo esta palabra en nosotros, siendo humildes delante de Dios, sometiéndonos a su gracia.